Saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo aquí nuevamente en otro video más. Como siempre, desde el barrio Cuchillas de Moca, Puerto Rico, para el mundo. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre uno de los errores del dispensacionalismo, el rapto pretribulacional. El rapto pretribulacional es prácticamente una de las creencias erróneas mayor extendidas dentro del mundo evangélico, del cual se han hecho un sinnúmero de películas, de series, se han escrito un sinnúmero de libros, novelas, Left Behind, Dejados Atrás, Moment After, en fin, millones de personas que profesan la fe cristiana y pertenecen a la rama evangélica abrazan el dispensacionalismo, una escuela escatológica que nació en el siglo XIX, en los 1830, con John Nelson Darby, quien enseñaba y formulaba la idea de que la iglesia sería arrebatada al reino de los cielos antes del periodo de la gran tribulación. Eso es lo que se conoce como el rapto pretribulacional, ya que dentro del dispensacionalismo se divide la segunda venida de Cristo en dos fases. Una fase invisible, que sería el rapto pretribulacional, donde Cristo llega hasta las nubes y arrebata a la iglesia para el reino de los cielos. Y una segunda fase, que sería la segunda venida visible, 7 años después de la primera fase, que es el arrebatamiento pretribulacional secreto. Yo fui dispensacionalista por varios años, más o menos como 10 años fui dispensacionalista, hasta el año 2014-2015, que dejé de ser dispensacionalista y volví a ser premilenialista histórico. Conozco bien esta creencia, que es un error. Lamentablemente millones de personas lo abrazan como un dogma de fe. Hay denominaciones como las Asambleas de Dios, que si un pastor no cree en el arrebatamiento pretribulacional, es expulsado de la denominación. Tienes que ser dispensacionalista a la cañona y tienes que abrazar el rapto a la cañona. De lo contrario, te ponen como un apóstata, como un hereje, en fin, una cosa bien terrible. Pero el arrebatamiento pretribulacional no es bíblico. De hecho, nunca en los 2000 años de iglesia del cristianismo se enseñó tal cosa. La primera escuela escatológica que surgió dentro del cristianismo pues fue el premilenialismo histórico, el cual yo hasta el momento abrazo, premilenialismo clásico. Y dentro del premilenialismo clásico o premilenialismo histórico no se contempla un arrebatamiento pretribulacional, todo lo contrario. Se cree en un arrebatamiento postribulacional, formando parte de la segunda venida de Cristo, como lo presenta Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 15 al 17, donde dice claramente que la resurrección se va a dar en un momento cuando suene la trompeta, la voz del Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Habrá un descenso de Cristo y los muertos en Cristo resucitarán. Y los que estén vivos durante ese momento pues serán arrebatados junto con los muertos que resucitan para recibir al Señor en el aire. O sea que es un recibimiento, el arrebatamiento de la iglesia, de acuerdo al mismo texto bíblico de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 15 al 17, es un recibimiento del Señor en las nubes del cielo, en el cielo. O sea, no es como enseña el dispensacionalismo, de que Cristo va a llegar hasta las nubes para llevárselas al cielo por 7 años en las bodas del Cordero, y que después de eso viene a pelear contra el anticristo. No, eso no es lo que dice la Biblia. El arrebatamiento de la iglesia es la resurrección y el recibimiento del Señor por los suyos para ser contemplado por los santos, ¿ves?
Y después de ese arrebatamiento, pues el Señor viene inmediatamente a destruir al anticristo, al falso profeta y a los reyes de la tierra que han perseguido a la iglesia y han destruido el mundo. Eso es lo que yo creo como premilenialista histórico, y esa es la primera escuela escatológica que surgió del cristianismo. En el siglo IV pues surge el amilenialismo, que es una escuela que ve el milenio como algo presente, y que eventualmente Jesucristo va a regresar en un momento de gran tribulación. Al final de esa gran tribulación el Señor va a venir y va a derrotar a Satanás. O sea que también el amilenialismo es post-tribulacionista. Está el postmilenialismo, que es una escuela que surgió tiempo después y se popularizó durante el siglo XVI. Los puritanos eran postmilenialistas, muchos de los que fundaron Estados Unidos pues tenían esa visión postmilenialista. En estos días hay un resurgimiento de esa escuela escatológica. Ellos creen que el milenio es presente o va a ser en un momento dado traído por la iglesia, y que al final de ese milenio, que esa edad dorada donde todas las naciones se convierten a Cristo, pues Cristo regresaría por segunda vez. Y que también de facto pues es post-tribulacionista también. Aunque de una visión pues optimista del futuro. Entonces pues el dispensacionalismo, el premilenialismo dispensacionalista, nace en el siglo XIX, en el 1830 más o menos, con John Nelson Darby, un abogado, creo que de Escocia o de Irlanda, no recuerdo ahora, que sistematizó toda una escuela, el dispensacionalismo. También tomó ideas de Edward Irving, de Manuel Lacunza, y de visiones que tuvo Margaret MacDonald. Hizo todo una cuestión, una sistematización, y creó lo que es el dispensacionalismo. Hizo sus conferencias en Estados Unidos, en Europa, pero en aquel momento pues tuvo cierta oposición de la mayoría de los otros líderes cristianos, quienes no contemplaban esa creencia. Los amilenialistas y los premilenialistas históricos de la época se opusieron totalmente al dispensacionalismo. No fue hasta principios del siglo XX cuando hubo un señor llamado Cyrus Ingerson Scofield, que hizo una Biblia anotada con anotaciones basadas en el dispensacionalismo de John Nelson Darby. Esa Biblia que él editó se convirtió en una de las Biblias de mayor difusión en Estados Unidos, en el Seminario Teológico de Dallas, en las Asambleas de Dios. Y esas Asambleas de Dios y esos seminarios fueron los que prepararon a muchos misioneros que llegaron a diferentes partes de Estados Unidos, de América Latina, y difundieron el dispensacionalismo y la creencia en un rapto pretribulacional. Y es por eso que hoy en día esta creencia es tan popular, y la mayoría de los cristianos pues creen, los cristianos evangélicos pues creen en un arrebatamiento pretribulacional, aunque es un error, porque en la Biblia no se enseña un arrebatamiento pretribulacional. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 15 al 17, como ya mencionamos. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 20 al 23 dice que la resurrección de los que son de Cristo van a ser en su venida, o sea, en su parusía, no en un arrebatamiento pretribulacional, no, de ninguna manera. El arrebatamiento forma parte de la resurrección, o sea, la resurrección de los muertos en Cristo, de los que son de Cristo, precede el arrebatamiento de los vivos, la transformación de lo mortal en inmortal, de lo corruptible en lo incorruptible, va a darse en la venida del Señor, no 7 años antes de la venida del Señor, como enseña el dispensacionalismo. O sea que no hay base ni fundamento bíblico para enseñar un arrebatamiento pretribulacional. Como ya mencioné, esta creencia se hizo muy popular. Muchos predicadores famosos, televangelistas. Aquí en Puerto Rico, un famoso evangelista pentecostal llamado
Gigi Ávila extendió esa creencia por muchos países de Latinoamérica, y él al ser una figura bastante conocida y casi visto como una especie de Elías moderno dentro del pentecostalismo, donde existe una idolatría hacia la figura de Gigi Ávila, pues todo lo que él decía era tomado como palabra de Dios. Y entonces él enseñaba el rapto pretribulacional, él alegaba que tenía visiones de parte de Dios del arrebatamiento pretribulacional. La hermana Bernarda, en fin, un sinnúmero de personas comenzaron a decir que tenían visiones del arrebatamiento pretribulacional, y eso se extendió dentro del pentecostalismo, que es podemos decir, el movimiento evangélico más grande del mundo, el movimiento pentecostal y carismático, aunque tiene diferentes denominaciones. Entonces, pues millones de personas creen que eso es real, que eso es bíblico, y han hecho películas, han hecho series, pero todo eso es falso. O sea, la iglesia no se va a ir al cielo en un arrebatamiento pretribulacional, porque la Biblia enseña todo lo contrario. La iglesia pasa por tribulación hasta la segunda venida de Cristo. ¿Sabe? En la etapa primitiva, inicial del cristianismo, la iglesia pasó por tribulación. Los primeros cristianos pasaron por tribulación. Los apóstoles, la mayoría de ellos fueron mártires, fueron asesinados por causa de Cristo. Fueron perseguidos por los judíos, fueron perseguidos por los griegos, fueron perseguidos por los romanos. ¿Sabe? Pasaron por tribulación. La iglesia apostólica también pasó por tribulación. Hubieron varias persecuciones del Imperio Romano, hasta que la iglesia el cristianismo se volvió religión oficial, pero fueron perseguidos en otras partes del mundo donde el cristianismo no era la religión oficial. Hasta los días de hoy hay millones de cristianos que están siendo perseguidos por causa de su fe en Cristo, en África, en países musulmanes radicales. El cristianismo, hay grupos, sectores del cristianismo que están siendo perseguidos. O sea, que la tribulación forma parte de lo que es la fe cristiana. Sabe que la iglesia no ha estado exenta de lo que es la tribulación. Nosotros en América pues tenemos ciertas libertades que nos permiten expresar nuestra fe sin ningún tipo de represalia, aunque ya eso gradualmente va a ir yéndose a pique, ya que estamos viendo que hay nuevas leyes y nuevas cuestiones que están poco a poco pues oponiéndose a la idea del cristianismo. Y en el futuro posiblemente haya una especie de persecución sistemática del cristianismo, que ya estamos viendo poco a poco acá en Occidente. En otros países pues te matan, te queman, te persiguen, es peor en otros países. Pero la iglesia ha pasado por tribulaciones, está pasando por tribulaciones, y no será diferente en el tiempo final. En Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 habla de esto, de que Jesús vendrá en llama de fuego con los ángeles de su poder para castigar a aquellos que persiguieron a la iglesia y que no obedecieron el evangelio de Cristo. O sea, en la misma Biblia te presenta una segunda venida de Cristo que viene en modo de rescatar físicamente a los que creen en Él, ¿sabe? Para ponerle fin a la tribulación de la iglesia. O sea, sin la iglesia no hay tribulación. Tiene que existir la iglesia en la tierra para que haya tribulación. Y esto es algo interesante porque paralelamente la iglesia se extiende, el mensaje de Cristo va extendiéndose a través de la predicación de la palabra y del evangelio, pero a la misma vez sufre persecución. O sea, es como que algo paralelo. La predicación del evangelio tiene que ser hasta el fin. Cuando sea predicado el evangelio, entonces vendrá el fin. El fin de las tribulaciones, el fin de todo lo malo que hay en este mundo. Habrá un cambio, una transformación del mundo, una resurrección de todas las cosas, una restauración de todas las cosas. Y eso se va a dar en la segunda venida de Cristo, no en un arrebatamiento pretribulacional. O sea, que el arrebatamiento pretribulacional es un error. Y la gente está esperando escapar de algo que tienen que pasar. O sea, yo no soy preterista, yo soy un lente de interpretación más ecléctico, combinado. Entiendo inclinarme un poquito más a lo que es el futurismo. Y yo entiendo que la iglesia va a pasar por tribulación.
O sea, y que la iglesia verá al anticristo y verá al falso profeta y la marca de la bestia y la imagen de la bestia. Todo eso la iglesia lo va a ver. Yo no sé si va a ser durante mi periodo de vida o el periodo de vida de las futuras generaciones. No sé cuándo va a ser eso, pero va a acontecer. Y todo esto del fenómeno ovni, también yo creo que todo eso tiene que ver con ciertos grupos de seres que están en oposición a Dios, y después va a haber un conflicto con otros seres que vienen de parte de Dios para ayudar a la iglesia y a la humanidad. En fin, pero que la iglesia va a pasar por tribulación. O sea, eso que dice Gabito Rodríguez constantemente, de que la iglesia se va, de que nos vamos, pues es simplemente mentira, es falso. Lo que dice Gary Lee es mentira, es falso. No hay un arrebatamiento pretribulacional. La iglesia no se va, la iglesia va a pasar por gran tribulación, como lo ha pasado en el pasado, en el presente, y así será en el futuro. El fin de la tribulación, el reposo, cuando recibiremos el reposo, es en la muerte o cuando Cristo venga por segunda vez. Eso es lo que enseña la Biblia. No que hay un arrebatamiento pretribulacional, que la iglesia se va ahí, que Dios tiene dos pueblos, que no, eso no es lo que enseña la fe cristiana. Ni los padres de la iglesia enseñaron eso, ni la IDG, ni los concilios, ni los credos universales de los primeros, de los iniciales del cristianismo. El arrebatamiento pretribulacional comenzó a enseñarse en el siglo XIX con John Nelson Darby. ¿Sabes? Una enseñanza novedosa. No es algo que creyeron los apóstoles, no, es un invento. O sea, Gabito Rodríguez, Gary Lee, Omar Lugo y muchos otros famosos, John Hagee, Hal Lindsey, David Jeremiah y un montón de otros famosos predicadores, pues enseñaron embuste. Quizás ellos pues desconocían estas cosas y están sinceramente equivocados. Pero hay otros que saben que la Biblia no habla de un arrebatamiento pretribulacional, pero como es algo que vende dinero, los libros se venden, las películas se venden, las series se venden, es algo mercadeable, pues siguen enseñándolo, aunque ellos saben en el fondo que es mentira. O sea, es como Jorge Raki. Jorge Raki sabe que el arrebatamiento pretribulacional es un embuste, pero aún así sigue enseñándolo. ¿Ves? Eso es lo que sucede. O sea, ellos prefieren enseñar un arrebatamiento pretribulacional sabiendo que es embuste. Muchos de ellos. Otros están convencidos que realmente eso va a pasar, pero van a llevarse una gran decepción, porque no van para ningún lado y van a tener que pasar por tribulación, al igual que todos los demás cristianos del mundo, que tendremos que permanecer hasta el fin, hasta que Cristo venga por segunda vez, o que muramos y pasemos al otro plano de existencia y ocurra entonces la resurrección de la carne y todas estas cosas que van a suceder después. Y quería dejar claro eso, porque hay gente que me escucha hablar y piensa que yo soy pretribulacionista. Yo no soy pretribulacionista, yo soy posttribulacionista. O sea, yo creo en una segunda venida de Cristo, que ya yo he explicado aquí un montón de veces cómo es que lo veo yo. Bien, algunos dicen que es muy tipo ciencia ficción o película, pero así lo veo yo, porque así lo veo ahí está. O sea, y cuando tú, o sea, eso que está ahí escrito, lo traes al mundo real, o sea, hace perfecto sentido. Y la segunda venida de Cristo, eso es lo que yo creo. Y creo que va a haber una gran tribulación, que va a haber un anticristo, un falso profeta, una persecución sistemática, una persecución que van a matar cristianos por causa de eso. Yo lo creo. Creo que todo eso va a suceder. Y muy pronto, porque como va el mundo, o sea, el cristianismo poco a poco va degradándose, va inmoralizándose y va creándose un pseudo cristianismo que ya existe de por sí. Existe un sistema iglesiero, apóstata, anticristo en el mundo, eso es más que evidente. Pero el arrebatamiento pretribulacional es un embuste. Escúchame, usted me está escuchando, sé que le va a sonar fuerte, pero es la realidad. El arrebatamiento pretribulacional, el rapto secreto, el rapto pretribulacional antes de la gran tribulación es un embuste. Es embuste, es mentira, es falso, es una falsedad. Y tengo que decírselo, aunque se moleste, a usted quizás le molesta y dice, no, Vadillo, tú estás mal, el arrebatamiento Dios me lo reveló. Bueno, si tú dices que Dios te lo reveló, pues está bien, sigue creyendo, pero te va a llevar una gran decepción, porque no hay un arrebatamiento pretribulacional. Y Dios no te lo reveló. Dios no te lo reveló. Porque no está en la escritura el arrebatamiento pretribulacional. No está en la escritura, y los discípulos de los apóstoles, las enseñanzas apostólicas,
no enseñaron eso. Cristo mismo no enseñó un arrebatamiento pretribulacional. No lo enseñó. Incluso cuando vamos a Mateo capítulo 24, 29 al 31, poniéndolo de un lente futurista o ecléctico, dice que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna se volverá en sangre, caerán las estrellas del cielo, las potencias de los cielos serán estremecidas. Y entonces el Señor vendrá en el cielo con poder y gran gloria, con trompeta de Dios, y enviará a sus ángeles para reunir a sus escogidos. O sea que ahí mismo te da a entender que la reunión de los escogidos es en la segunda venida de Cristo. En Mateo capítulo 24, 29 al 31. Y lo vemos también en Lucas 21, en Marcos 13. Eso está más que obvio. O sea, no podemos contra eso. Esa es la verdad. Y en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 te habla de que el anticristo no se puede manifestar hasta que ¿cómo te digo? Dice, el inicuo no puede manifestarse hasta que aquello que lo detiene se ha quitado en medio. Entonces el inicuo será manifestado. O sea, aquello que detiene al anticristo, los dispensacionalistas dicen que es la iglesia y el Espíritu Santo. Pero no, el texto no dice qué es lo que detiene la manifestación del anticristo. Incluso hay otra manera de verlo, que sería el anticristo deteniendo la manifestación de Cristo. Porque Cristo no puede venir hasta que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Lo dice ahí mismo. Mira lo que dice segunda de Tesalonicenses. Estamos aquí como si estuviéramos en vivo. Vamos a buscarlo rapidito. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Mira lo que dice. Mira lo que dice. Con esto vamos a ir terminando este video porque me he extendido más de la cuenta. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, esa que el Señor vendrá con los ángeles a buscar los suyos, cuando resuciten los muertos, cuando los cristianos seamos arrebatados, esa es la reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, que el arrebatamiento, la resurrección, todo eso está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ese día no vendrá, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o los objetos de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea que el día del Señor no vendrá sin que primero venga la apostasía y se manifieste el anticristo. Una vez venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, pues entonces el Señor va a regresar. Y todavía estamos en apostasía hasta que surja ese ser, esa manifestación de ese hombre de pecado que la Didache lo llama el engañador del mundo o el hombre de apostasía, que va a hacer milagros y señales y la gente lo va a adorar como si fuera un dios y viene con el respaldo de Satanás. ¿Sabes? Eso todavía no ha sucedido. El Señor vendrá para derrotarlo a él, porque ahí mismo te lo dice, mira. Más abajo dice, porque ya está en acción el misterio de iniquidad. No dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea, porque hay unos que interpretan que lo que se está deteniendo es la manifestación del anticristo, otros creen que se está deteniendo en la segunda venida de Cristo. Como quiera que usted lo vea, el pretribulacionismo no encaja ahí, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien en el presente lo detiene hasta que a su debido tiempo se ha quitado el medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida o su llegada. O sea, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea, Jesucristo va a regresar para derrotar al hombre de pecado con el resplandor de su venida, que es lo que vemos en Apocalipsis capítulo 19, el jinete del caballo blanco, que está la bestia, el falso profeta y los reyes de la tierra reunidos en Armagedón para pelear contra el Cordero, contra el que viene montado en el caballo, que es el Cordero de Dios, Cristo, el Verbo de Dios, y es derrotado. O sea, es lo mismo, eso es lo que está hablando ahí.
Y eso aún no ha sucedido, eso va a suceder al final. O sea, esa es la segunda venida de Cristo, esa es la única segunda venida de Cristo. Solo hay una única segunda venida de Cristo, solo una. No hay varias segundas venidas de Cristo, hay una sola segunda venida de Cristo. Y será visible porque todo ojo le verá, será en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y reunirá a los suyos, resucitará a los muertos y juzgará al mundo. Eso es lo que enseña la Biblia. O sea que la Biblia es post-tribulacional. O sea, entonces en esta discusión, en este debate del pretribulacionismo o post-tribulacionismo o mesotribulacionismo o pre-ira, entiendo que el post-tribulacionismo hace más sentido. Aunque el pre-ira también tiene sus elementos, sus argumentos sólidos. Pero es post-tribulacional. Después de la tribulación es que se acaba esta vaina. El pre-tribulacionismo ni para coger impulso. O sea que Gabito Rodríguez miente, Gary Lee miente. Y están alarmando a la gente con que nos vamos, porque no nos vamos para ningún lado. Dejen el alarmismo, porque no nos vamos para ningún lado. Lo que sí viene es persecución, problemas, tiempos difíciles, tiempos de dificultad. Y tenemos que aferrarnos más al Señor para que Él nos preserve, para que Él nos guarde, nos proteja nuestras almas, para que no caigamos de nuestra firmeza. Eso es lo que nosotros tenemos que estar pendientes, que el Señor nos prepare, pedirle al Señor fortaleza, pedirle al Señor sabiduría, entendimiento para poder sobrellevar los tiempos finales que se aproximan. No es preparar a la gente de manera alarmista para escapar en un rapto pretribulacional que no aparece ni por los centros espiritistas. Es preparar a la gente para el tiempo difícil que vendrá. O sea, eso es lo que se supone que hagan los pastores, lo que hagan los evangelistas, los predicadores. Preparar a la gente para el tiempo difícil que vendrá para el mundo. No promover el alarmismo desenfrenado, irracional, sin sentido, que no tiene base ni fundamento en la Biblia ni en la fe cristiana, porque Cristo mismo nunca enseñó un arrebatamiento pretribulacional. Todo lo contrario, el que permanezca hasta el fin, ese será salvo. Por eso ese alarmismo no tiene sentido. Así que nada, lo voy a dejar con este video, ya me extendí demasiado, llevo 27 minutos hablando. Los espero esta noche los espero a las 8:15 de la noche aproximadamente. Estará con nosotros el periodista e investigador del fenómeno OVNI en Puerto Rico, Jorge Martín Miranda. La tertulia será titulada Evidencias de la Realidad OVNI ET. Evidencias de la Realidad OVNI ET con Jorge Martín Miranda. Esta noche a las 8:15 de la noche en Noche de Tertulia. No se lo pierdan. Estén ahí con nosotros. Rieguen la voz, que esto va a estar excelente, va a estar buenísimo y mucha información va a estar siendo mostrada en esta noche. Así que nada, me despido, Dios les bendiga, Dios les guarde y el rapto pretribulacional es mentira. Nos vemos después.